Muy buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel les da la bienvenida a en esta tarde, a esta conferencia. Damos las gracias a aquellos amigos y hermanos que nos permiten llegar hasta sus hogares con este mensaje. Vamos a empezar, pues, para iniciar un poco el tema con una pequeña reflexión. Un hombre se encontraba nervioso, desesperado, angustiado, y fue a consultarle a una persona, a un sabio, a un maestro. Fue a consultarle acerca de su situación y cómo podía ser ayudado. Le dice: me encuentro desesperado, nervioso, estresado, porque estoy viviendo con mi esposa, mis hijos y todos mis parientes en una sola habitación. Nos gritamos, nos peleamos, aquello es un desastre total. Es un infierno vivir de esa forma. Entonces le preguntó el maestro: ¿usted tiene animales? Sí. ¿Cuántos animales tengo? Tiene, le contesta el hombre: tengo una vaca, 6 gallinas, 3 cerdos, un perro, un burro. ¿Usted está dispuesto a que le ayude? ¿Quiere que yo le ayude a resolver la situación estresante, nerviosa en la que se encuentra? El hombre le responde: sí, maestro, estoy dispuesto a hacer lo que usted me mande hacer. Entonces le responde el maestro: toma todos esos animales y mételos en una sola habitación. El hombre fue a su casa, hizo lo que le dijeron, volvió a las 2 semanas y le dijo: no, maestro, eso es un desastre. Es un desastre, es una cosa horrible, invivible. Aquella habitación está hecha una porquería. El hombre, al ver entonces la reacción del maestro, muy pasivamente le dijo el maestro: ya sabes lo que tienes que hacer. Creo que el mensaje es claro, ¿cierto? Así como ese hombre nos encontramos nosotros, cargando una cantidad de animales dentro de nosotros mismos, que nos amargan la vida, que nos hacen la vida cuadritos. Se hace necesario sacar esos animales. Son horribles esos animales. Y el desastre que ocasionan es igual que lo que le sucedía a este hombre. De esta forma, a nosotros, nuestro propósito es insistir en el aspecto psicológico, en esa parte de nuestra mente, nuestra psiquis, desconocidísima para la mayoría de la humanidad. Realmente es allí donde comienzan todos los problemas y todas las situaciones, y es el estado en el cual la humanidad ha sido llevada de acuerdo a todo eso que cargamos en nuestro interior. Bueno, ¿les gustó la reflexión, cierto? Ok, entonces las herramientas para que nosotros podamos hacer ese trabajo, se las enseñamos, se las ponemos al alcance de todos, es de conocimiento público, pero el trabajo es individual. El trabajo es día a día, de instante en instante. El trabajo requiere que tengamos nosotros la ayuda de la Madre Divina. En el día de hoy, tratando ese aspecto psicológico, vamos a estudiar, vamos a analizar cuáles son esos mensajeros de los cuales se valen nuestros agregados psicológicos para complicarnos aún más la vida. El maestro Samael indica que se encuentran 2 tipos de mensajeros, como quien dice, los consejeros
de nuestros celos y ocurre en nosotros mismos, dentro de nuestro cerebro. Por ejemplo, nosotros recibimos impactos a nuestro cerebro que son de tipo fonográfico. Esas voces que vienen de nuestro interior, que nos aconsejan, nos indican o nos mueven o nos incitan, haz esto, dile esto, provócale así, hazle así. Son las voces internas. Y también suceden en forma de imágenes. El cerebro registra estas imágenes como una fotografía e impacta, y entonces nuestros agregados psicológicos van inmediatamente archivando y procesando toda esta información. La ciencia ya se ha establecido que a través de la fisiología, por ejemplo, se puede comprobar los mensajes eléctricos que emite nuestro cerebro a través de esas imágenes fotográficas, a través de esas voces internas. Entonces, ellos han plasmado lo que se llaman los paisajes eléctricos, ¿sí? Y eso ya podemos entender qué es lo que hace actuar al ser humano. Esos paisajes eléctricos, esas voces que nosotros entendemos que son nuestros propios agregados. Y conocer esas voces, conocerlas, identificarlas, es necesario. Es necesario que nosotros estemos en percepción, atentos, para que no nos dejemos engañar del enemigo. Porque es muy rápido, no nos damos cuenta, no percibimos, como quien dice, no vemos la película completa. Porque con una idea que se nos venga, nosotros actuamos de acuerdo a esa idea y sin darnos cuenta, detrás de eso hay toda una maquinación, porque recordemos que cada agregado tiene una mente propia. Ellos maquinan y realizan toda una maniobra para que este cuerpo, esta máquina, sea llevado a donde quieren, como quieren y cuando quieren. Es la tarea de nosotros, poco a poco, ir desarrollando ese sentido de la autoobservación. Pero, ¿y cómo nosotros vamos a librarnos de esas voces internas? ¿Cómo nosotros vamos a librarnos de esas imágenes internas que nos manipula y nos lleva al error? ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, nosotros diariamente en nuestra vida realizamos ciertas actividades, muchas veces mecánicamente, y mientras las realizamos ocurren esas voces, están ahí todo el tiempo. ¿Qué sucede? Al terminar el día vamos a hacer una práctica de meditación, vamos a aquietar el cuerpo, vamos a someter la mente en total reposo y vamos a recordar. Vamos a hacer el retrospectivo, vamos a ir mirando como una película, cada parte del día. Vemos qué imagen nos mostró durante cierta parte del día. Vemos también las voces. Si nos sentamos y hacemos el proceso, automáticamente nuestra conciencia va a ir hacia lo más profundo de cada recuerdo y va a traer, ella nos va a mostrar cuál centro utilizó ese agregado. ¿Qué hubo detrás de todo eso? Es decir, nuestra conciencia, colocándola ahí como esa luz, va a mostrar toda la película completa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Disciplina, voluntad y especialmente el amor y la devoción a nuestra Madre Divina. Otro aspecto que podemos nosotros mismos corroborar en nuestras propias experiencias son esos estados identificativos.
hay situaciones más comprometedoras, más difíciles, por las cuales es muy fácil que nosotros nos identifiquemos. Es muy fácil que nos fascinemos, porque esta ilusión nos tiene hipnotizados. Este mundo de ilusión hipnotiza a todos muy fácilmente. Nos cuentan que según las experiencias y las enseñanzas aplicadas a la vida del maestro Samael, en cierta ocasión tenía que estar presente en un congreso en México. Desde un mes antes, él se estaba preparando. Obviamente, él sabía a qué se iba a exponer. Sabía que lo iban a recibir, iba en un viaje en un jet privado, iba en un carro muy especial, lo iba a recibir una comitiva, una banda, todos los hermanos querían abrazarlo, querían tocarle, querían hablarle, querían demostrarle su afecto, su cariño, su agradecimiento. Iba a pasar por una avenida donde toda la gente salía a recibirlo. La gente sencilla, la gente que no conocía al maestro Samael, salía a las calles a saludarlo, se quitaban el sombrero, le aplaudían. Obviamente él estaba preparado para no identificarse en ese momento con esa situación. Él en cierta parte del recorrido tomaba cierta actitud, inclinaba la cabeza, se ponía la mano derecha en la frente. Ya cuando llegó al hotel, un discípulo le pregunta, maestro, ¿y por qué hizo eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y le decía, no me puedo identificar porque aunque sea un maestro, a él le podían revivir nuevamente algún ego, orgullo, ¿ya? Por ejemplo. Y estuvo todo el tiempo observándose, no permitiendo que la situación pues lo absorbiera y se identificara. Y en ese momento en el hotel cuenta, ¿y dónde están todas las patrullas? ¿Qué se ha hecho toda la gente? ¿Qué se hizo toda la prensa? Las patrullas de policía, ¿dónde quedaron? ¿A quién le hacían el homenaje? ¿A la persona física o a su real y verdadero ser, que era el que se había manifestado y el que había logrado pues toda su autorrealización? De igual forma, a nosotros, cuando permitimos que se exprese nuestro real ser y podemos constatar todas las maravillas, toda la fuerza y el poder de ese Padre íntimo, se nos olvida muchas veces que no es esta carne la que realiza las cosas, sino es lo que internamente se manifiesta y que le permitimos expresarse. Entonces, ese aspecto de la no identificación en esas circunstancias es otro de los consejeros de nuestro ego y hay que estar muy atentos, muy pendientes, porque uno de los agregados más fuertes y más poderosos en el aspecto espiritual está ligado precisamente al orgullo místico. Entonces, de esta forma, con este ejemplo, quiero mostrarles que todo lo que sucede es ilusión, es pasajero, es algo del ego, algo para mantenernos entretenidos. Todos los eventos son simplemente películas, pasan, buenas o malas, todas pasan. Depende de nosotros aprovechar y ver en qué momento, cuál es esa parte interna que se movió y entonces sacarle provecho. Es decir, ponerlo en nuestro beneficio, no que seamos arrastrados. Es muy fácil, por ejemplo, dejarnos llevar por las apariencias. Tenemos esa tendencia a juzgar las apariencias externas, pero ninguno puede juzgar a una persona por su apariencia, por lo externo, porque ninguno sabe el nivel de su ser interno en que verdaderamente se encuentra. Entonces,
No juzguemos a nadie por lo que creemos o por lo bueno que le veamos o por lo malo que le veamos. No juzguemos a nadie, simplemente tratemos a todos por igual. Otro aspecto que nos afecta muchísimo, sobre todo afecta nuestra parte emocional, son esos estados regresivos. Constantemente llegan a nosotros pensamientos, sentimientos, ideas, deseos de un conflicto en el pasado, algo que ocurrió en el pasado. Si tenemos algún problema de una deuda con otra persona, si tuvimos una rencilla por una diferencia de opiniones, en cualquier momento nos encontramos en ciertas actividades y se presenta una idea que los regresa al pasado. ¿Y qué hacemos nosotros? En la mente ocurre todo el batallario, empieza nuevamente la película y nos sentimos de la misma forma cuando ocurrió el evento. Traemos nuevamente el pasado. Sí, pero es que yo le dije, que sí le hice, y está la mente ahí. ¿Alguno ha tenido esas experiencias? ¿A alguno les ha sucedido? Son esos consejeros del ego. Y en ese momento están retroalimentando el odio, la venganza, el resentimiento, o si es lujuria, envidia, celos. Y si en ese momento no detenemos ese tipo de mensajeros del ego, ese tipo de emisarios, si no los detenemos, si no le ponemos un alto, inmediatamente volvemos al pasado, hacemos toda la película, sentimos lo mismo y mejor que no nos encontremos con la persona con la que tenemos el problema, porque estoy segura que inmediatamente le reclamamos y ahí sigue la rencilla, sigue la cuestión. Esos estados regresivos, ¿cómo lo vamos a, cuál es la técnica por medio de la cual vamos a eliminar? Es muy importante la retrospección. En el estado meditativo, como les decía anteriormente, ir y buscar y encontrar, pues obviamente movió mucho el centro emocional, se mueve mucho el centro emocional, pero todo empezó por una idea. Todo empezó por una idea. Ese fue otro de los mensajeros del ego que movió todo el centro intuitivo, el centro intelectual y el centro emocional. Obviamente, si le dejamos, va a robarnos muchísima energía. Otro de los mensajeros de nuestros agregados, pues en este momento me encuentro dándole cierta información, dándole ciertos conocimientos, pero en su mente está ocurriendo este proceso. Hay ciertos mensajeros que están procesando los datos. Son como un computador. Esto sí lo dijo el maestro, esto no lo dijo en este libro, esto no es verdad. Entonces, en sus mentes, en este momento está ocurriendo ese proceso. Están archivando datos. Son como una computación, ¿ya? Así como los archivos de computación van archivando, para que en el momento dado puedan refutar, puedan contradecir, puedan argumentar, o lo saca completico el archivo. Esto sí es cierto, esto no lo dijo el maestro, esto sí, esto aquello. Entonces es el control, precisamente la autoobservación sobre nosotros mismos de instante en instante. En cierta ocasión, al maestro Samael iba conduciendo, le tocó conducir aproximadamente unas 8 horas, 10 horas en una carretera muy peligrosa. Iba pues con otra persona, el maestro Samael se durmió mientras conducía. Despertaron porque obviamente iba dando golpes, iba muy ahorillado y trataron de ir al otro lado y nuevamente hasta que pudieron controlar el vehículo. Es decir, el maestro Samael pudo controlar el vehículo. Se dio cuenta que había conducido
12 kilómetros dormido. Y reconoció en ese momento: mi real ser es muy poderoso, fue el que pudo conducir y el que pudo controlar en determinado momento este vehículo. De eso él tuvo una enseñanza, aprendió y en determinado momento dijo: a este cuerpo físico no le voy a permitir que se duerma nunca más mientras conduce. Una sola vez le sucedió y una sola vez aprendió la lección. Ustedes han escuchado esa canción que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Nosotros cometemos un error, lo volvemos a cometer y lo seguimos cometiendo, mas no aprendemos del error. Vamos caminando y tropezamos con una piedra, la dejamos ahí para que el que venga atrás vuelva y tropiece. Eso le sucede a un hombre inconsciente, a una persona inconsciente. Comete el error una vez, lo comete otra vez y lo vuelve a cometer. A un maestro, a un ser iluminado, con una sola vez que le suceda, basta para que aprenda la lección. Entonces, aquí vemos otros de los mensajeros de nuestros agregados que se encargan de mantenernos hipnotizados en esta película. ¿Alguno de ustedes en este momento puede recordar, puede traer alguna enseñanza, alguna experiencia y reconocer que el error que cometió lo volvió a cometer? Afortunadamente, algunos nos damos cuenta que el error nos marcó algo, nos dejó una enseñanza y podemos decir: no más, no vuelvo a cometer este tipo de errores. Como les decía, se basa en dos principios. Le decimos a esto la ciencia prospectiva. Prospectiva, ¿pero por qué prospectiva? Bueno, prospectar significa ir hacia el futuro, tener una visión hacia el futuro. Hay dos principios de esta ciencia prospectiva. El principio que les hablaba, que le sucede a los maestros, le sucede una sola vez, cometen un error y aprenden de ese error. Pero a nosotros nos gobierna el segundo principio, que es el principio julanistiniano, es decir, el que les ocurre a Raimundo y todo el mundo. Tropezamos con la misma piedra y volvemos a tropezar nuevamente con la misma piedra. ¿He sido clara? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún aporte hasta ahora? ¿Alguien que quiera aportar algo o alguna duda al respecto de lo que se ha dicho? Bueno, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, me imagino que como el maestro tiene unos niveles de conciencia, el ser se manifiesta, ese error lo toma la parte consciente y la puede modificar y no volver a repetir. También usted menciona que nosotros estamos cargados de egos, entonces ese error lo toma el ego. En el instante de pronto siente que se arrepiente aparentemente, pero como no es consciente de eso, nuevamente repite el mismo error. Sucede una cosa dentro de nuestro interior. Nosotros debemos pasar al arrepentimiento, como usted decía, pero a un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento profundo, que nos duela internamente, que nos duela el haber cometido el error. Es importante cuando ya nosotros somos conscientes que hemos cometido el error, que separemos cierta cuestión
que nos manejan nuestros agregados internos y es, por ejemplo, la culpa. El sentimiento de culpa es bueno hasta cierta medida cuando te permite llegar a ese arrepentimiento. Pero el sentimiento de culpa que ya te estás dando latigazos y entonces más bien te frena y no te deja superar esa etapa y seguir adelante, entonces tenemos que también separar esa parte y no permitir que esa culpa nos domine, nos controle o nos amilane. ¿Sí? Porque estamos en este plano físico y la forma en que nosotros debemos aprender es a través del error, a través del dolor y lamentablemente son necesarios todas esas experiencias, tanto buenas como malas. Nosotros sabemos que es necesario la eliminación de nuestros agregados psicológicos y pensamos, bueno, tenemos que eliminar la ira, el resentimiento, la lujuria y vemos toda esta cantidad de agregados como agregados malos, pero aún aquellos agregados que nosotros consideramos que son agregados psicológicos buenos, también tenemos que eliminarlos. Si, por ejemplo, ustedes están en un parque, en la naturaleza, y observan ciertos animales, una cría de aves, por ejemplo, de pichoncitos, y viene un gato a comerse esos animales, inmediatamente uno siente, ay, pobrecito, voy a evitar que el gato se coma a los pajaritos. Pero no sabemos que en la naturaleza todo se está establecido de acuerdo a un orden divino y eso que se manifestó en determinado momento de ir a ayudar a esas criaturas es uno de nuestros agregados buenos y a esos tenemos que eliminarlos también. Porque ese animal que iba a comerse esos pichones tiene unas crías a las cuales tiene que alimentar y la vida de ese pajarito pues ya fue entregada a ese animal, al gato. Entonces todo está en orden, todo tiene establecido ese orden cósmico, es una ley. Quizás alguno de ustedes las ha escuchado, la ley del trogo autoegocrático común. ¿Qué significa? Es la ley de tragar y ser tragados, es decir, un equilibrio. Ese equilibrio sabiamente nuestra madre naturaleza lo conserva, permanece. Obviamente nosotros somos los que rompemos ese equilibrio. Veamos todas estas voces, todas estas imágenes mentales que suceden dentro de nuestro interior, la analizamos en el retrospectivo, pedimos la eliminación, pedimos la ayuda a la Madre Divina. Sin embargo, hay un aspecto muy importante para poder lograr esta eliminación y es el trabajo con la magia sexual. Nosotros tenemos que hacer correctamente el trabajo de eliminación. El hombre debe pedir por un defecto, por ejemplo, pide por que le eliminen la ira. La esposa debe pedir para que le eliminen la ira a su esposo y obviamente le eliminen la ira a ella también. Entonces, para desintegrar un agregado necesitamos las tres fuerzas. Necesitamos la fuerza positiva del hombre, necesitamos la fuerza negativa o pasiva de la mujer y necesitamos de una tercera fuerza que es el Espíritu Santo. Tres fuerzas unidas contra uno para desintegrarlos. Si lo hacemos de esta manera, obviamente el trabajo de la eliminación se va a hacer mucho más fácil. Pero si lo hacemos cada uno, como dirían, en la banda de los independientes, cada uno por su lado,
El hombre pide por la ira y la mujer pide por la envidia, o la mujer pide por la lujuria y el hombre pide por el orgullo. No. Necesitamos unir esas tres fuerzas. Necesitamos ser conscientes de que el trabajo hay que hacerlo conscientemente y de la forma adecuada. Esto es muy claro para las parejas, para aquellos que ya están en el proceso de la eliminación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, pásenle el micrófono. Bueno, hermana, en mi caso yo estoy embarazada. En mi caso que yo estoy embarazada, ya nosotros, mi esposo y yo hemos venido trabajando acerca de la eliminación del ego, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿hay que seguirlo o hay que aguantar mientras el embarazo? Bueno, según las enseñanzas que nos ha dejado el maestro Samael, el venerable maestro Samael, en un estado de embarazo, la mujer tiene ciertos aspectos psicológicos muy importantes que debe cuidar, que debe manejar. El miedo, las impresiones, las imágenes fuertes de violencia deben evitarse. Es decir, debe llevar un ambiente totalmente armonioso. Esa fuerza, el aspecto femenino, es una fuerza que va a ser utilizada para el desarrollo psíquico y psicológico de la criatura. Entonces, esa fuerza debe permanecer, como quien dice, en equilibrio. Debe estar, pues ya no va a tener la actividad que tenía antes. Por eso se requiere que durante el embarazo cesen las prácticas, ¿ya? Porque va a ocurrir que esa fuerza, esa energía va a ser tomada por la criatura para su equilibrio en las emociones, en la parte psicológica, en la parte sexual incluso. Entonces es muy importante y tener en cuenta todo el aspecto, el ambiente que rodea, tener en cuenta la alimentación, tener en cuenta las emociones, porque todo está influenciándolo. Todo lo que recibe la madre, pues va a llegar a la criatura y pues todo le va a servir para bien o para mal, en su crecimiento, en su desarrollo. ¿Alguna otra duda? Bueno, hay muchas personas que aceptan la gnosis, que comparten ideas de la gnosis, pero siguen siendo curiosos de la gnosis, porque no la viven. Y el aspecto del sexo es como muy espinoso para ellos, porque no están resueltos a cambiar ese aspecto. O sea, preferimos o prefieren ver la gnosis en el otro aspecto mejor, en salir en astral, en ver si la gente se autoobserva o no se autoobserva, pero nunca se resuelve a sí mismo tomar en serio el aspecto sexual como un mecanismo para poder disolver el ego. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Vean, la experiencia la podemos ver a nuestro alrededor. ¿Qué nos está ofreciendo esta sociedad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el resultado de hoy en día de ese desarrollo espiritual, de ese desarrollo tecnológico? Todo. ¿Por qué la humanidad va en pos corriendo de ilusiones? ¿Vale la pena vivir toda una vida cargados de sufrimiento, cargados de miedo, dolor? Muchos van pues por la parte material, otros van por las partes de las emociones, otros están en esta vida porque hay que gozar la vida, hay que disfrutar las fiestas, parrandear, y después que todo eso pasa, ¿qué nos queda?
después que hemos desgastado esta máquina, después que hemos degenerado todo nuestro cuerpo, ¿a dónde vamos a parar? Después de tanto sufrir y luchar por un trabajo, por un puesto, por un salario, ¿en qué nos convertimos? ¿Es eso realmente una forma de vida? ¿Es eso lo que le vamos a enseñar hoy a los chiquiticos, que vayan a una universidad, consigan un puesto, consíganse un salario altísimo, siéntense en un escritorio, disfruten la vida? En eso consiste la vida, para muchos, lamentablemente. Pero es decisión de cada uno decidir en qué momento queremos algo diferente. Si hacia nuestro futuro queremos ver un cambio, nosotros tenemos que hacer algo ahora, aquí, en este momento. En cierta ocasión hablaba con un joven y le aconsejaba y le decía: tienes que cuidarte, tienes que alimentarte bien, consumir ciertas vitaminas. Y me decía: no, pero es que soy muy joven, son 19 años y aparento menos edad, todavía me veo muy joven. Me decía, no aparento que tengo 19, entonces, ¿para qué me voy a cuidar? Sabiduría está en los jóvenes, el cuidar ahora esos valores vitales. Ahora, como dice la Biblia, acuérdate en tu juventud. ¿Para qué se va a cuidar cuando llegue a 80 años? Válgame Dios. ¿Para qué se va a cuidar a los 80? ¿Qué va a cuidar ya? Si ya no hay nada que cuidar. Ya perdió la salud, la parte económica se afecta, las relaciones, todo. Es esa la sabiduría, en reconocer que hay un error, reconocer que hay algo que cambiar y tomar las acciones necesarias para cambiarlo. Pero si no, seguimos siendo uno más del montón, uno más que recorre un cierto ciclo, o como podemos escuchar, compradores, consumidores compulsivos, y luego ya se terminó nuestro periodo útil y listo, desechados. No queremos eso. Si estamos en este momento en esa revolución de nuestra conciencia, es porque queremos un mundo diferente. Pero empezamos por cambiarnos a nosotros mismos, por revolucionarnos contra nosotros mismos. Un maestro es un ser que respira luz. Un maestro es un ser que se convierte en un espejo. Muchísima gente denigraba y aún hoy en día denigran del maestro Samael. Y es que un maestro es ese espejo donde todos los errores nuestros los vemos reflejados ahí. Entonces, él sabe que no lo van a ver como un ser de perfección, que lo vamos a ver cargado de errores de acuerdo a cómo está nuestra situación psicológica, de acuerdo a cómo nosotros estamos. Pero a nosotros, siendo seres inconscientes, dormidos, nos toca desarrollar lo que se llama la empatía. La empatía es la capacidad que tengo de colocarme en el lugar de la otra persona. ¿Cómo puedo entender, cómo puedo comprender al otro? ¿Cómo puedo juzgar sus errores si no me he puesto en sus zapatos? A nosotros nos toca desarrollar la empatía, entender que aquí en los grupos, fuera en la sociedad y a nivel de nuestra familia, tenemos esas 3 pulidoras. La primera pulidora viene siendo la familia. ¿A quién no nos ha tocado un hijo rebelde, un hijo que nos saca las canas verdes, un hijo que enseguida está ahí, ya nosotras sabemos con qué nos viene? O incluso un esposo o una madre. Alguien en nuestra familia es esa lija para nuestro carácter, es esa pulidora que necesitamos.
Y si está allí, es porque es nuestra necesidad y es nuestra enseñanza recibir ese trato de esa primera pulidora. La segunda pulidora la tenemos ya sea en los grupos espirituales donde nos desarrollamos, ya sea en la iglesia, en cualquier centro que nos encontremos, y es también el no juzgar a los demás, el comprendernos entre todos, el poder tener la capacidad de liberarte, de autoobservarte, de hacer el trabajo sobre ti mismo, porque sabes que al hacerlo es amor hacia el hermano. Porque uno que se libera va a ayudar, va a darle la mano, va a levantar a los que vienen atrás y les va a mostrar, los va a enseñar el camino. Esa segunda pulidora. La tercera pulidora la tenemos ya a nivel de la sociedad en general, sea en el trabajo, en la universidad, en la escuela, donde nos encontremos, ahí vamos a tener esa pulidora. De acuerdo a todo lo que han escuchado, de acuerdo a todo lo que la enseñanza en el día de hoy, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay más preguntas, damos las gracias por la asistencia. Gracias por permitirle a su ser llegar a este lugar. Sé que algunos se rebelaron y dijeron, sí voy a ir, allí voy a estar. Gracias por darle la oportunidad a su ser, por hacer el sacrificio de venir hasta este lugar. Gracias a nuestros hermanos que nos dan la oportunidad de llevarles este mensaje hasta sus casas a través de la página web. Muchas gracias para todos. Paz inverencial.